Hay perros muertos, miren estas bolsas. Han dejado abandonados. En costales han dejado abandonados estos miserables que nos han estado atacando con dinamita. Perros muertos, mírenme. Acá hay otro saco conteniendo perros muertos, miren. Acá en Juliaca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cada vez es más complicado decirle buenas noches. Bueno, para comenzar, el día de hoy ha sido menos violento que el de ayer. No voy a decir que ha sido más tranquilo que el de ayer. Pero han habido matices que son por demás importantes apuntalar. Uno tiene que ser un observador muy perspicaz o ser una persona de mi edad. Disculpen a los muchachos que ven el programa que siempre repite el tema de la edad, pero hay temas históricos que solamente los puede entender la gente mayor de 50 años o 55 años. Ustedes dirán, ¿y por qué ha comenzado el programa con Batters mostrando un costalillo con perros muertos abandonados en Juliaca? Porque esto tiene una simbología. Hace muchísimos años, cuando yo era muy joven, muy chico, se ataca primero una comisaría de Chuschi, en uno de los primeros ataques terroristas, en donde un local de Jurado Nacional, mejor dicho, en donde se comenzaban y se trataban de frenar las primeras estertores de Sendero Luminoso, en la medida de que la UND había convocado elecciones municipales. Querían que no haya elecciones presidenciales, que no hayan elecciones municipales, porque la democracia implica el poder del pueblo en las ánforas. Entonces, Sendero Luminoso, que era Auroral, Huamanga, en Ayacucho, comienza a atacar determinadas instalaciones estatales muy pequeñas a la usanza de la época y la poca interconexión que tenía el Perú. Entonces, en un distrito muy pequeñito, poco significativo desde el punto de vista demográfico o desde el punto de vista histórico, atacan una intendencia del Estado. Posteriormente, en Lima comienzan a aparecer perros muertos colgados en los postes. Perros muertos con dinamita, perros muertos con un cartel que decía muerte a Deng Xiaoping, que en ese momento era el primer ministro de China. Recordemos que estamos en los albores de la década de los 80. Y claro, así como Rusia tuvo su Gorbachev, que hizo la perestroika, el glasnost, la transparencia, que era un aligeramiento de las condiciones comunistas de la época más bestial del estalinismo. Después viene Andropov, Khrushchev, en fin, hasta que deviene en Gorbachev, que hace un glasnost, ¿no? Comenzaba esto a ser una posibilidad, solidaridad. Era todo muy auroral, estábamos hablando 80 para 90. Pero este perro de Deng Xiaoping era quien estaba revisando la revolución cultural de Mao. Recordemos que Abimael Guzmán es la espada, la cuarta, algunos dicen la quinta espada del comunismo, ¿no? Que era Marx, Lenin, Mao, Engels, y de ahí, Marx, perdón, y de ahí Abimael Guzmán. Ellos acá en el Perú le querían dar el nivel intelectual de un gran revolucionario comunista de nivel global. Por eso se veían las caritas, ¿no? Como le digo, de Lenin, de Stalin, en algunas de las infografías que se podían conocer, porque todo era muy precario, y de ahí ponían a Engels, a Mao y a Abimael Guzmán. Es más, Abimael Guzmán había estado en China, nunca pudo ver personalmente, sino de lejos, a Mao Zedong. Entonces, cuando yo veo esto, el mensaje que está tratando de dar Sendero Luminoso es: hemos vuelto, ¿no es cierto? Y yo lo entiendo esto como una simbología, como una reminiscencia. Entonces, ¿quién mejor que alguien que en esa época tenía los veintitantos y que era reportero y que era periodista, como lo sigue siendo, para que nos ubique cómo podemos hacer un paralelismo entre la violencia de Sendero, que es una realidad, ya está clarísimo que el Sendero existe, de ese Sendero auroral a lo que estamos viviendo hoy por la noche? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Paredes? Un gusto, Philip. Y escucho con bastante atención lo que acabas de decir. A ver, para que los muchachos entiendan, ¿tú qué hacías en esa época? ¿A qué te dedicabas en esa época? ¿Dónde naciste? ¿Cómo viniste a Lima? ¿Cuáles son tus orígenes? Porque hay gente
y te ruego tomarte todo el tiempo. Pero cuando tú estás hablando de estos años 80, yo ya estoy ejerciendo, no era un niño ni un muchachito, estaba ejerciendo ya la profesión periodística, pero estaba más en el plano internacional que en la parte política. Ya. Por lo tanto, no estaba tanto en Lima como me hubiera gustado estar. Después de muchos años vengo a hacerme cargo de la edición del cargo de editor político del Comercio, pero del 80 al 90 yo estoy afuera como editor internacional y como reportero y como corresponsal internacional. Y estoy cubriendo zonas de violencia en el Oriente Medio y en América Central. Pero ¿qué pasaba en Rusia y en China en los 80 y los 90? ¿Y cómo nos miraban de afuera acá? Y esos escenarios estaban también convulsionados porque Rusia estaba cambiando de piel, digamos, el comunismo se iba ablandando con Gorbachov, estoy hablando ya de los años 89, ¿no? Yeah. Y había el revisionismo de Deng Xiaoping que enfilaba, digamos, a la China hacia experimentos capitalistas, ¿no? Contra los parámetros maoístas y de Chong En-lai de esa época. Por eso es que el símbolo del perro contra Deng Xiaoping era como la reacción del viejo comunismo chino, el de Abimael Guzmán, que reaccionaba contra el revisionismo. Además, que se entienda que esto, el fenómeno del Sendero Luminoso, tiene nacimiento casi a finales de la década del 60, se va comenzando a organizar en la mente de Abimael Guzmán y de algunos de sus compinches. En todos los 70s él sale de Arequipa, se va a Huamanga. Todo el tiempo de la revolución velajista es el tiempo de caldo de cultivo y de crecimiento del Sendero Luminoso. El primer ataque terrorista, como nosotros lo estamos catalogando, porque en esa época no quedaba clara, la palabra terrorista no era tal cual. Claro. Le decían sediciosos, se da en esta pequeña intendencia de Chuche, una comisaría donde había material electoral, si estoy seguro, porque no era una oficina del Jurado Nacional de Elecciones. Y era el presidente Fernando Belaúnde Terry, creo que su primer ministro. Que no lo reconocía a Sendero Luminoso como claro, es más, las José acciones María de la Jara Ureta, el primer ministro del interior de Belaúnde, renuncia, dice: al primer muerto renuncio, pero inclusive él no sabía catalogar si eran abigeos o terroristas. Y te acordarás del general Balaguer de la Policía Nacional, sí. ¿No? Que terminan sacándolo porque precisamente él pone en alerta o reconoce que ya tenemos acciones sediciosas o terroristas de ese momento. ¿Cuándo es que en el Perú uno toma cuenta real de que eran terroristas? Cuando comienzan ataques ya en Ayacucho a comisarías. Y los crímenes selectivos a las personas. A comisarías. Y autoridades. A autoridades. Comienzan unas pintas, ¿no? Con la hoja y el martillo. Decía PCP, SL. No decía Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Decía PCP-SL. Y después Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. O por el luminoso sendero. Y las pintas eran como manchones de sangre, ¿no? Pero todo era muy de a pocos. Lima no lo entendía hasta que comienza el tema de la dinamita. Y comienzan a atacar en mancha las torres. Y con dinamita. Y de ahí vienen las torres. Digo esto ¿por qué? ¿Ya? Porque el día de hoy, también allá en Juliaca, han detenido, y ahí están las imágenes, a 3 terroristas con este material. Para que la gente entienda, en esa botella de Pilsen Trujillo hay una botella inclusive de Chicha Selva, hay otra botella de... Estas son avellanas, ¿no? Recordarán, y lo voy a decir en broma, ayer lo dije en broma, ayer tuve un antojo, a mí estas cosas me pasan siempre. Tuve un antojo, estaba entrevistando a Porky y se me antojó tomar Fanta, que no tomaba Fanta hace 30 años. Es una riquísima bebida. Pero ¿Ven la botella, no? Pero la Fanta de hace 30 años. Correcto. Eso tiene un eslogan. Fanta y yo somos amigos. Y el día de hoy, en una botella de Fanta, eso que está dentro es gasolina. Eso que está dentro es gasolina. Como es gasolina... Es una molotov típica, ¿verdad? Es la típica bomba molotov. Entonces, estamos hablando de que esto es un arrancador con una mamarrata que le dicen, y todos estos petardos hechizos son la dinamita de los 80. La dinamita de los 80.
Responden al nombre Edilson Joel Huarecayo Santos. Edison Joel Huarecayo Santos. Wilfredo Maguiña Cuaquira y Wilfredo López López. ¿No es cierto? Primaria, segundo grado grado de instrucción. Le ruego retroceder al anterior, por favor, en el switcher, ¿no? Edilson Joel Santos Huarecayo. Grado de instrucción, primaria, quinto grado. Edison Joel Huarecayo Santos. De Ilave, nacimiento del Collao. Puneño, correcto. El otro, por favor. Fecha de nacimiento en el 2001. Nació en el año 94. Wilfredo Maquera Cuaquira. Tercer año de secundaria, 1,60 m. Miren el nacimiento, del año 94. Es gente muy joven. También de Ilave. El tercero, por favor. Estos son subversivos. Lope, Wilfredo. Probablemente sea hijo natural de una señora López, no sea de padre reconocido. Primaria, segundo grado de primaria. Puno. ¿No? Nombre del padre Edgar, nombre de la madre Agripina Salomé. Así comenzó Sendero, Juan. Sí. Pero yo te quiero llevar a un paralelo rápido. Por favor. Mira, así como la Unión Soviética tiene de pronto a un Gorbachev que sale de las entrañas del partido, de la boca del lobo del Partido Comunista Ruso, sale Gorbachev a plantearles prácticamente no solamente una revisión de la estructura comunista, sino a plantearles una democratización, que se llamó la Glasnost, ¿no? De la misma forma, Deng Xiaoping también, salido de la boca del lobo, del mismo comunismo, de esas entrañas, ¿no? Les plantea todo un cambio, pero con mucha valentía. Entonces yo te diría, si tuviera yo que delante mío a la presidenta Dina Boluarte, yo le diría que haga un esfuerzo por salir definitivamente de la boca del lobo de donde ha estado, ¿no? Por llamar a las cosas como son. El terrorista es terrorista, el subversivo es subversivo. Porque probablemente todavía ella se resiste a salir de esa boca del lobo. O sea, que aprenda de Gorbachev y que aprenda de Deng Xiaoping. Pero además, para romper definitivamente con esa atadura frente al cargo que tiene entre manos. Fíjate, y dentro de lo que pasa, también para que los muchachos que me escuchen, unos minutitos vamos a estar con Francisco de Canseco, que es más o menos promo tuyo. En esa época había Cámara de Diputados y de Senadores. En esa época, recién, año 81, 82, 84. El año 84 es el año de la barbarie. Una cantidad de muertos tremenda. Gobernaba Belaúnde, después viene Alan García. ¿No es cierto? Pero en esa época había muchísimos senadores y diputados que no se atrevían, como ahora mucho político, mucho periodista, a decirle subversivo, terrorista, el terrorista. Y había muchos componentes del Congreso. Muchos de ellos también que terminaron muertos. Correcto, pero había muchos de ellos que se negaban a llamar a Sendero como Sendero, y muchos de ellos, entre ellos Francisco de Canseco, no Pancho de Canseco, sino Javier de Canseco, decían que había que llamar al diálogo. La palabrita diálogo aparecía por ahí. ¿Correcto? Y uno de los que tenía ese mismo tenor de conversación era el que en ese momento era un diputado del PSR, si es que mal no recuerdo, se llamaba Duberlí Rodríguez Tineo. Del Partido PCR Revolucionario Socialista. Ya, correcto, PRS. Quiero decir esto porque muchos años después termina siendo presidente de la Corte Suprema. Claro. Como también en esos años aurorales había un abogado que defendía senderistas en Arequipa, que termina siendo hoy Salas Arenas presidente del jurado. Esta reminiscencia del hecho para ubicarnos en ese espacio de tiempo histórico, porque por algo hemos invitado a los que nos hemos invitado al día de hoy. Pero déjame terminar, sí, Philip. Sí. Si Dina Boluarte termina rompiendo esa estructura en la cual ha estado año y medio, ¿no? Va a sentirse mucho más confiada y mucho más determinada a hacer lo que tiene que hacer, porque es no solo presidenta y jefe de gobierno, sino jefa de Estado.
habría que explicarle varias diferencias de eso, porque entre otras cosas creo que recién está leyendo la Constitución desde antes de ayer. Veamos la jornada de protestas en Lima para entender esto como un todo. Porque claro, hay mucha gente que se distrae de lo que pasa en Lima y se olvida de lo que pasa en provincias, cuando el fenómeno es un fenómeno integral. Veamos esto mientras que ya ingresa al set Pancho Descanseco. Veamos esta nota. Esa lengua de fuego que llena el cielo de un intenso humo negro se originó luego de que un grupo de delincuentes ingresaron a los exteriores del campamento en la empresa minera Antapacay, ubicado en la provincia de Espinar, en Cusco. Compañeros, queremos ingresar, o si no en un bus, para que puedan revisar, compañeros, si verdaderamente están paralizadas. Entonces, compañeros, de esa manera nosotros pacíficamente nos retiramos, compañeros. La consigna de estos cerca de 150 intrusos que irrumpieron al promediar las 2 de la tarde era exigir el cese de las operaciones de la mina. Querían obligar a que, al igual que ellos, reclamen por la renuncia de Dina Boluarte. Que si somos la lucha, de una vez. Claro, tiene que salir todo personal. Una carta, un documento a este gobierno de facto de Dina Boluarte, solicitando su renuncia, Según información emitida por la policía, los vándalos no conformes con tomar las instalaciones de la minera quemaron 2 camiones. No es la primera vez que este centro minero sufre los ataques de turbas enfurecidas. El 12 de enero de este año, o sea, hace 8 días, también se metieron en el campamento donde se hospedaban los trabajadores y quemaron las instalaciones. En Arequipa, el epicentro de las manifestaciones estuvo otra vez en el puente Añashuayco, ubicado a pocos metros del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, que ya anunció que seguirá cerrado hasta el 22 de enero. Indicar también su situación. Informa las cosas como son. Bueno, la situación. ¿Por qué no de una vez renuncia a esa lista? Esa basura, esa asesina. El bloqueo de este puente ubicado en la zona norte de Arequipa no solo ocasiona los enfrentamientos entre manifestantes y policías, sino que obliga a mucha gente que no tiene nada que ver con los reclamos a tomar otras rutas, algunas peligrosas, para poder moverse de un punto a otro. Algunos que si bien no están protestando, bueno, están observando, y otros que también tratan de llegar a sus viviendas a pie, ¿no? Debido a la falta de acceso al transporte público, debido al bloqueo de vías. En Puno hoy el objetivo ya no fue el aeropuerto, sino las comisarías. Ocurrió con la de Cepito, ubicado en la provincia de Chucuito, que terminó quemada. Lo mismo pasó en el distrito de Desaguadero, a 2 kilómetros de la frontera con Bolivia, donde los vándalos quemaron el Centro Binacional de Atención en Frontera, CEBAF. En el norte del país, a la altura del distrito del Chavo, en Virú, La Libertad, insistieron con el bloqueo de la Panamericana Norte. Camiones cargados de alimentos que abastecen a los distintos mercados del resto del país llevaban horas de estar varados, por lo que la policía tuvo que proceder a liberar la vía. Disculpen el error propio, presenté los primeros movimientos subversivos de Lima, cuando lo vamos a ver después, esto es lo del sur. Pero igual cabe, porque hemos comenzado con el tema de ILAVE, hemos hecho el paralelismo histórico y tal, y solamente con un ánimo informativo, previo a presentar a Pancho. ¿Qué edad tienes tú, Juan? 7-6. Pancho, buenas noches. ¿Qué edad tienes tú? Igual que Juan. Igualito. ¿Qué hacías tú entre los 80 y los 90? ¿A qué te dedicabas? Mira, lo mismo que hago ahora. Yo soy un empresario que he dedicado prácticamente casi toda mi vida a promover el cultivo orgánico de la quinoa. Y yo trabajo desde 1985 en la zona de Ilave, en el sur, donde están los aymaras, y en el norte, en Tayataya, en diferentes comunidades campesinas. Trabajamos un proyecto de 2.000 productores. Y te quiero hacer una pequeña observación que no le he escuchado hasta ahora. Juan conoce muy bien mis actividades, que tenemos una amistad de... Bueno, pero ha sido político también, ¿no? O sea, bueno, además de mi actividad política que continúa hasta ahora, ¿no? Vi los titulares que habían venido 3.000 aymaras de Puno
¿Cuántos quechuas han venido? Ninguno. Que Los se detestan, dicho ese paso. Los aymaras están en el sur, Sí. como tú sabes, los quechuas están en el norte. Son 3.000, ¿no es cierto? ¿Qué población tiene Puno? 1.200.000 habitantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como tú bien has 1 millón señalado... total, ¿no? ¿Ah? 1 millón total. Entonces, hablemos de 1 millón. Muy bien. 1 millón de habitantes, 3.000 compatriotas aymaras, inducidos por ¿quiénes? Por los miserables y cobardes de los cabecillas que se esconden detrás de ellos para usarlos como carne cañón. Pero fíjate, yo siempre pienso en que a mí yo soy creyente y a mí siempre se me presenta la Virgen y siempre me suceden cosas, imágenes, hechos que terminan concatenando con algo que sucede dentro de muy poco tiempo. Acá estaba con una persona que tú conoces, el Pollo de la Torre, ¿no es cierto? Me decía lo de la Fanta, ¿no? Ayer se me dio por comer Fanta, que es una bebida gaseosa muy evidentemente inocua, ¿no? Y hoy día veo una bomba molotov en una Fanta. ¿De dónde son los muchachos evidentemente errados, ignorantes, seguramente analfabetos? Del mismo sitio donde tú trabajas hace 25 años y han nacido cuando tú comenzabas a trabajar. Estos señores son de ahí. Pero te quiero decir algo así. Exactamente de ahí. Yo hablo con mis productores, mis hermanos productores, con los que trabajo hace 40 años, ¿Ya? todos los días, a las 5 de la mañana. Y hoy en la mañana me decían, oye, doctor, bueno, no te dicen doctor en el campo, te dicen ingeniero. Claro. Oye, ingeniero. ¿Ya? Ya, yo no soy ingeniero, evidentemente. Que estamos hartos de esto. Además, aclaro algo, ¿ah? O sea, estás hablando de una minoría actuante, como dices, ignorante, desinformada e inducida. Pero ignorante, por si acaso, lo digo, en el caso de ellos, pese a que están cometiendo un acto terrorista que los va a meter 20 años en la cárcel. Lo digo en términos respetuosos para con sus familias y entendiendo que eso podría ser inclusive un atenuante ante su condición de casi incivilización. Porque matar un perro, llevar un petardo y matar a alguien y amenazar a alguien... sendero. Eso es sendero, eso es sendero. Acuérdate, en Chuchi, mayo del 80... Los perros. Los perros. Esos perros han estado muertos ahora. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea del programa? Explicar a la opinión pública que lo de hoy día no ha sido tan violento como lo de ayer, pero esto sí me ha llamado la atención y mucho. Porque es igualito a los 80. Ahí está la cara de Belaúnde volteada en la comisaría, Claro. porque era el símbolo que había regresado a la democracia. ¿Se acuerdan o no? Entonces, los muchachos... Pero mira, claro. Philip, ahí nace Sendero con la indiferencia del gobierno de reconocerlo que era un acto sedicioso. Ahora estamos con la vuelta de Sendero, con la indiferencia del gobierno de que esto también puede ser la vuelta de Sendero. Lo que querían impedir era eso. Y voy a decir más para que vean la insanía. En esa época no había DNI, había libreta electoral. Y los militares no podían portar libreta electoral. Entonces, para las votaciones, cuando uno votaba y te decían, pon el dedo en la tinta indeleble. ¿Qué hacía Sendero Luminoso? Si tenías el dedo con tinta, te cortaba la mano, te mataba. Si tenías el corte de pelo pequeño, suponían que tú podías ser militar. Entraban a una combi en Huamán, te pedían el DNI. Y si no tenías DNI, Sendero te mataba porque presumía, tal como lo estoy diciendo, como si fuera cotidiano, que eras un militar. Está clarito, Pancho, que Sendero otra vez está funcionando. Por supuesto, eso es evidente. Y además, Pero otra cosa... Tú has lidiado con Sendero también. Bueno, hemos lidiado, Juan. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho y que tú también lo has mencionado, Philip. Es el lenguaje. Aquí no estamos frente a protestas sociales. Estamos frente a protestas políticas. La agenda es absolutamente política. Se vaya a Boluarte, se vaya al Congreso, votarlo a Williams. ¿Dónde está la protesta social? ¿Dónde está la protesta social? ¿Por qué no protestan? Porque han resultado fallidas las 4 fraudulentas licitaciones para comprar urea, que afectan a 2,5 millones de pequeños productores del Perú. ¿Por qué no protestan? Por la inexistencia de la segunda reforma agraria, que ha golpeado con los 330 millones que se repartieron teóricamente y debieron repartirse entre 2,5 millones de pequeños productores, le llegó solamente esa cantidad al 30%, por esto se lo robaron. No sé si ustedes pudieron ver la semana pasada que Marcial Villela fue al Congreso y había llegado un comunero de Puno que supuestamente era invitado de un congresista y era un señor de muy escaso nivel educativo que nunca había leído la Constitución y que pedía que la cambie. Bueno, eso pasa con el común de la prensa, ¿no? Que tiene un muy escaso nivel educativo y que tampoco han leído la Constitución, solo que en ese señor
Si hay un pretexto. Ese señor ha vivido a 2.800 metros sobre el nivel del mar y claro, tenía segundo de primaria. Como estos muchachos, les ruego volver a poner la cara de los muchachos que se jodieron la vida, con el perdón del francés, porque los van a meter a la cana por terroristas. Fíjense el grado de instrucción de todos, segundo de primaria, incompleto, ¿ya? El problema es que los coleguitas que salen en televisión ya hablan de cambio constitucional y la legítima protesta, estupideces todas ilegales, porque hoy no hay derecho a reunión ni hay protesta alguna posible. Inclusive la pacífica hoy no se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese idioma cobardón y melifluo es que les permitió a estos señores avanzar. No hay que permitir que avance, hay que dar una guerra ideológica. En la década de los 80, el principal partido que da la guerra ideológica se llamó APRA, 3.000 muertos. Porque como los apristas eran de esa época, eran muy articulados y sí sabían de política, se enfrentaban con estos tipos y los comenzaron a matar. Y después llega en el 85 Alan García, seguramente con un pésimo gobierno, pero tenían en esa época, a diferencia de ahora, había capacidad argumentativa en la prensa, que hoy se ha perdido, y en los políticos, que no tienen una idea. Por eso hemos llamado a un par de viejos para ponerlo en claro, para que a ustedes, los chiquillos que me están escuchando, no crean que esto es broma. Porque los chiquillos dicen, ya bajó la protesta, ¿podremos ir al sur? ¿Y va a haber un concierto? Y vamos a ver, esto no es un concierto ni un paseo. Lo que estamos viendo en el Perú es algo muy, muy serio. Y para entrar al tema ya, jalando la actualidad, esto de acá yo creo que tiene un correlato con lo que vino haciendo Castillo durante el gobierno, con todos esos consejos de ministros descentralizados, asusando a la gente, poniendo perfectos ligados al Movadef, y a Sendero, y a Conares UTEP, y a FUDEP, y a todos los organismos generados, que ahora le llaman organismos generados. En esa época, Pancho, eran los abogados democráticos, los artistas democráticos. No, esta escalada, Philip, estaba preparada para los dos supuestos. Para el supuesto de que él tuviera que ser votado del poder, como efectivamente ocurre, ¿no? Y ya tenía la escalada lista, preparada desde hace muchos meses. Claro. Y para el supuesto también de que le funcionase el golpe. ¿Para que te lo apoye? No, porque si le funcionase el golpe hubiéramos tenido una reacción, ¿no? Una reacción de la sociedad, porque el golpe, tal como lo estaba expresando ese día Castillo, era un golpe que tomaba el control de todos los poderes. Entonces tenía la misma escalada para reaccionar. O sea, lo tenía preparado para los dos casos. Ahora, y fíjese, seguimos haciendo el paralelismo. Todo el mundo ya sabe más o menos quién es Aníbal Torres, ¿no? Y digo te quiero comentar algo sobre Aníbal. Tú sabes que yo fundé hace 30 años el Consejo por la Paz, ¿sí?, que es una institución creada por ley, ¿sí?, que trabaja por los derechos humanos y por la construcción de la paz en el Perú, enfrentándome a los caviares, que en sus ONGs son en realidad los abogados legalmente constituidos de todos estos terroristas. Claro. Bueno, en 30 años de lucha, yo tuve en una oportunidad en la directiva de la institución a Aníbal Torres, en su calidad de decano del Colegio de Abogados de Lima. Era un abogado que no hablaba mucho, concurría a las sesiones nuestras, ponderado. Yo lo noté, digamos, de centro izquierda. Cuando dialogué con él... ¿Qué año más o menos me estás hablando de eso? Estoy hablando de hace unos 10 años más o menos. 10, miren, sí. Qué bueno que lo he hecho. A ver, 10 años. Luego dialogué con él cuando asumió el cargo de ministro de Justicia, del cual lo había suspendido durante 24 horas Castillo. Le hice una entrevista en un espacio que tengo que se llama Trinchera Libre, y declaró, ahí lo tengo grabado, que él no estaba a favor de la nueva Constitución, sino de hacer reformas. A ver. Y fue un diálogo ponderado, y luego se transformó. A ver, no, quiero tratar de explicar algo, ¿no? En mi caso, yo, para entender a las personas, yo trato de saber quién es su pasado. Quien sea, cuando yo quiero entender a alguien, por cualquier cosa, yo me averiguo cómo es él en la vida personal, en su vida familiar, quién fue su papá, quién fue su mamá, quién fue su abuelo, a qué se dedicó, cuál es su pasado emocional. Trato de saber el porqué de y uno descubre cosas súper interesantes, no solamente en los políticos peruanos.
Stalin odiaba a los judíos porque un zapatero judío se cobrara a su papá, por dar un ejemplo. Entonces, Aníbal Torres, al cual lo hemos comenzado a sufrir hace unos meses, lo hemos visto como el que entró más o menos tranquilo de ministro de Justicia, fue premier, se exacerbó y decía cualquier cantidad de barbaridades. Y claro, era el que decía locura y media para otra gente, o era la caricatura que Carlos Álvarez nos hacía saber, ¿no es cierto? Y la gente o no lo tomaba en serio porque parecía demasiado extremista, o era el viejito loco, ¿no? El que decía tonterías. Pero era el orquestador de la victimización de Castillo, ¿no? Hasta que terminamos con que este tipo, él y Betsy Chávez, terminan siendo muy probablemente los actores intelectuales de este discurso que termina en un fallido golpe de Estado. Pancho nos ha dicho a qué se dedica este señor hace unos 10 años. Pero antes, Aníbal Torres, cuando Fujimori era presidente, antes de que sea decano del Colegio de Abogados, Aníbal Torres fue miembro de la Junta Interventora de San Marcos. Porque el señor Alberto Fujimori, presidente de la República, el hombre del año, según la República en su momento, decide intervenir las universidades porque consideraba, cosa que además era cierto, que había un nido de infiltración terrorista. Y ese era todo un tema que demoró años, 7, 8 años. El APRA no podía entrar, nadie podía entrar, era casi una zona liberada. Entonces, en ese momento, de izquierda a derecha, Jaime Descayú, Dulanto, Leoní Silva Rojas, Manuel Paredes Manrique, Aníbal Torres Vargas y Ibarel Huerta son los miembros de la comisión reorganizadora de la Universidad Nacional de San Marcos, que asumieron funciones en esa casa de estudio, reemplazando a las autoridades cesadas, ¿correcto? Porque ese gobierno en esa época dijo, no, mucho terruco acá. Y ellos entraron a sacar a los terrucos. Ustedes han visto todo lo que ha pasado el otro día con la señora Gerí, que cómo es posible que la autonomía universitaria, que es un gesto humanitario. Cuéntenle de ruego los dos, antes de escuchar a Aníbal Torres de hoy día, no de hace 10 años ni hace 25, ¿qué pasaba en las universidades nacionales, la UNI, la Cantuta o San Marcos, con Sendero Luminoso y qué tan infiltrados estaban? ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, eran los hogares y los nidos de Sendero Luminoso. Bueno, yo tengo una anécdota también sobre eso. Fue en la Cantuta, me invitó un día el rector. Y cuando llegué, era supuestamente una visita, me esperaba con un convenio de cooperación entre el Consejo por la Paz y la Cantuta. Y había una nube de periodistas al frente. Yo le dije, yo no he leído el convenio, no puedo firmarlo. Me dijo, doctor, yo le pido que me apoye porque aquí el 70% de los alumnos y el 70% de los profesores son senderistas. 10 años después, me invita otro rector a dictar una conferencia, y cuando yo termino la conferencia y le digo a los concurrentes y al rector, me da un gran gusto que ya no esté Sendero en esta universidad, me siento, me agarró el brazo y me dijo, tenemos por lo menos 50% de senderistas metidos aquí. O sea, la Cantuta ha sido un nido de senderistas, claro, y lamentablemente es la universidad donde se forman los maestros, buena parte de los maestros en el Perú. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, el CONARE SUTEP, fundado por Castillo, que es el brazo senderista del SUTEP. Es la Comisión Nacional de Revisión de Sendero Luminoso. Entonces, ¿por qué es importante lo que estamos diciendo? Porque la historia es importante para el conocer por qué de los fenómenos sociales, económicos, la historia, así que la historia de una persona es importante, la historia de un país es importante, la historia de una sociedad es importante, para entender realmente lo que está pasando ahora. Entonces, en esa época había muchísima ambigüedad. Eran pocos los partidos que daban la pelea. Acción Popular fue gobierno, un gobierno evidentemente fallido. Belaúnde nunca entendió el problema, consideró que dando a los militares facultades extraordinarias como jefe del comando político militar de Ayacucho, por dar un ejemplo, casi un estado de sitio permanente, recordarán cómo era eso. Entonces no se entendió lo que pasaba. Después vino el APRA. El APRA lo entendió al final. Al principio no lo entienden.
Al principio había inclusive... Pero ya con muertos en su haber, ¿eh? Porque les mataron 2000 y pico. Pero al principio recordaremos que Alan García decía, caramba, ¿cómo es que no tenemos la mística de Sendero? Armando Villanueva del Campo decía, oye, estos están dispuestos a morir por sus ideales. Lo que pasa es que cuando comienzan a matar a pristas, porque el APRA pone una cuota de sangre inmensa, dicen un momentito. Y como tenían esa dialéctica, por los apristas siempre han sido peleadores, se dan cuenta de lo que era al final. Tanto es así que el APRA funde el GEIN. Miren lo que estoy diciendo. El que se da cuenta que tenías que hacer un grupo especial de inteligencia se llama Agustín Mantilla. Pero se demoró 10 años, Pancho. Y después... Entonces, el terrorismo sí existe. Los terrorismos son unos malditos. Y hay gente Pero hemos visto la actitud del rector de la UNI, ¿no? Cuando le dice a los estudiantes, ¿no? Le dice, están en su casa, cuídenla, y yo me voy. Perdón, y mira el anterior rector, Manuel Burga, no la actual señora Gerni, dice, es un acto humanitario recibirlos, colchones, víveres. ¿A qué han venido? Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante, así como vemos cómo se ha ido deformando la mente de algunas personas para el mal, cómo hay gente que se ha deformado para lo peor. Este es el Aníbal Torres del día de hoy, el que llamaba a traer 50 cada uno, el que decía que iban a correr ríos de sangre hace poco tiempo, el que se paseaba el Perú con falsos consejos de ministros descentralizados, porque tú sabes perfectamente, Pancho, que un consejo de ministros normalmente se da en Palacio de Gobierno y despachas con respecto a los asuntos de cada una de las carteras. No es un show en un paraninfo. Pero no solamente era un show, tenía un propósito específico, ir sentando las bases de lo que estamos viendo ahora. Correcto. Para eso pusieron prefectos, subprefectos senderistas, fueron generando, propiciando y desarrollando el caldo de cultivo, que es el que está permitiendo que ahora puedan traer un número reducido de personas con cabecillas ocultos detrás para seguir intentando sembrar el caos y destruir el sistema. Vamos a volver a ver lo que ya el común de la gente debe haber visto, pero yo quiero que ustedes vean la cara de Aníbal Torres. La gente, yo le escuchaba al Colorado Sunday. El Colorado Sunday decía, miren, ¿no? El tipo tiene rabia y tal. Yo he percibido en él determinada alegría, determinada satisfacción, cierto sarcasmo, como diciendo, yo ya evadí la justicia, a mí no me va a poder hacer nada, y como que está disfrutando la desgracia que el Perú todavía está viviendo. Vean, a ver si ustedes perciben lo mismo que yo. Esto es Aníbal Torres hoy. Este de su salida de hoy. De hoy, vean. Usted no habla, cuéntenos, ¿no es responsable por todo lo que hizo con los descentralizados? Doctor Torres, ¿No se siente responsable? Usted pasó a la clandestinidad. ¿Quiénes les apoyaba? Cuéntenos para que pasen a la clandestinidad. Permiso. Responsabilizado. Permiso. ¿Qué ha ocurrido en el país? Usted debería ser una persona por lo menos que debe ser consciente que los 40 muertos usted lo está cargando. ¿Dónde vamos? Usted los 40 muertos usted lo carga, señor Aníbal Torres. Son 40 muertos. Delincuentes, asesinos. ¿Quién? Usted está diciendo asesinos a la prensa. A los asesinos. ¿Y usted no se considera parte de los asesinos? Se tiene que alejar. ¿Quién habla ahí? Como si que estuviese satisfecho por lo que está pasando. Pero recuerden que en la época que Fujimori ingresó a las universidades a hacer esto, Aníbal Torres era un peón de Fujimori, era un sirviente de Fujimori. Bueno, como lo ha sido con Castillo, ¿no? Pero ¿qué tal de...? Yo le decía a Pancho ahorita, este es un resentido social y racial. Porque ha sido decano del Colegio de Abogados, tiene un nivel económico suficientemente bueno como para vivir en San Isidro, almuerza en los mejores restaurantes de San Isidro hasta el día de hoy. Pero mira, sin muchas luces, Castillo se dio cuenta que era el hombre que necesitaba para eso. Pero siempre alude a que nosotros, los cholos, nosotros, los que no nos apellidamos bonitos, o sea, debe tener un tema con Descanseco porque tiene apellido compuesto, pero en fin, este es el Aníbal Torres. O combate por sería pedirles. Mira, entonces, de los políticos que tienen el idioma, tú no puedes instar a que venga la gente a que, ¿no? Que hayan ríos de sangre.
lo que ha pasado con la prensa. Cuando atacaban al canal, lo celebraba Dina Boluarte, lo celebraba Pedro Castillo, inclusive con Palacín padre quería quitarle la licencia a Willax. Hemos tenido nosotros objeto de todo tipo de demandas y denuncias, Beto, Milagros, yo, Claudia Toro, amenazas de muerte, interceptaciones telefónicas, chuponeos. A mí me han robado una radio que recupero el lunes. No estoy personalizando los temas en 3 personas porque había todo un ataque sistemático, ¿no? Y la prensa no decía nada. Es más, la prensa asusaba con que nosotros hacíamos fake news. La prensa miraba, El Comercio miraba, La República miraba, Frecuencia Latina miraba y no pasaba nada. Hasta que comenzaron los ataques a la prensa. Con Marcial Vilela, con Juana Villanet. Un día golpearon a una chica de Canal N, otro día golpearon a una chica del Canal Latina, Seguridad del Presidente, Sir Aníbal Torres. Y todo el mundo lo miraba de costado. Hace un mes intentaron llegar a América Televisión y a Panamericana Televisión, como que la gente se preocupaba. Ayer atacaron a gente de América Televisión y también una camioneta de Panamericana. Y antes habían quemado una camioneta exitosa. Por si acaso todos los locutores de Provincia Exitosa alentan estas barbaridades, ¿ya? Y el día de hoy, tristemente, pero con una justicia poética que gracias a Dios no ha tenido ningún correlato con la vida de nadie, han atacado, ¿no es cierto?, a gente de la República. Porque Mome, Chicho Mome, es un porque él es el que maneja el periódico. De repente no sus hermanos, no su hermano Gerardo, no me estoy refiriendo a la familia Mome, a él. Asusan permanentemente este tipo de cosas. Cuando el MRTA tomó la embajada de Japón, él se puso del lado del MRTA. El túnel existe. O sea, avisándole a los delincuentes que iban a estar, ¿no es cierto?, Williams y los suyos. Y el día de hoy han atacado cobardemente a Omar Coca Atencio en pleno Girón Puno con Lampa, a escasas cuadras de la República en Carabaya, a escasas cuadras del edificio que quemaron ayer. Veamos estas imágenes para ver si en la República se dan cuenta que el enemigo común es Sendero. Sendero. Veamos. Ahora Pancho viene la República y ya casi en todos los medios dicen subversivos y terroristas. Hay un tema, Fili, que a mí me parece muy importante. ¿Cómo es que esto se gesta? ¿Por qué es que ellos pueden llegar a reconstruir la organización? Porque han estado en el poder, pero simultáneamente no podemos negar que hay un segmento del país que se siente olvidado. Yo lo puedo percibir porque, como he señalado, trabajo hace 40 años en Puno, precisamente. Claro. Y en la zona sur, que es de donde han venido los 3.000 aymaras, no he encontrado ahí ningún compañero de cultivo de quino, pero es gente que ha vivido siempre muy descontenta, que se siente segregada del país. Tenemos que hacer un trabajo de levantamiento de valores. Tenemos que ejecutar una tarea de integración del país. Ahora, evidentemente, lo que tiene que hacer Dina Boluarte es separar la paja del trigo, ubicar a los cabecillas, meterlos adentro, identificarlos. Y por otro lado, procurar que esta agenda política se convierta, que es de Sendero, que es de los extremistas, que es de Evo Morales, se convierta en una agenda social. Porque hay mucho por hacer. Hay plata para hacerlo, ¿no es cierto? Hay 28.000 millones de soles que han quedado del presupuesto de inversión pública el año pasado no tocados, mientras según la Contraloría se han robado 24.000 millones de soles. Mira, entonces, frente a eso se necesita, por un lado,
que se haga respetar el principio de autoridad, como bien señaló Juan de una u otra forma, que Dina Boluarte ponga las cosas en su sitio y luego que empiece a gobernar como no lo hizo este sujeto que está evidentemente inmerso por muchas razones. El problema es que voy a hablar específicamente de Puno, ya, pero no es un tema que es únicamente Puno. Pero para poder entrar a solucionar, no paliar los problemas de Puno, uno tiene que saber cuál es el diagnóstico preciso que ya se sabe hace años. Puno tiene cerca de 8.000 centros poblados de menos de 250 personas. Entonces no tienen intercomunicación entre ellos, no hay pistas, no hay carreteras, no hay internet, no hay saneamiento y tal. Entonces tiene una gran dispersión demográfica. Entonces hay trabajos de los yachachiks, que son los amautas que le enseñan 14 métodos o 18 métodos para hacer valor de determinados cultivos o determinadas actividades en base al almacenamiento de agua y a generación de energía solar, etcétera, etcétera. Esa es la inversión del Estado. Pero empresarios como Pancho tienen que ir a invertir a Puno. Pero para que vayan a invertir a Puno, sea en el cultivo de la quinoa, sea en el turismo o en el litio, tiene que haber paz. Porque solamente un loco como tú se va a buscar quinoa en un sitio donde lo pueden matar en cualquier momento, Dios no quiera. Por eso tienes que restablecer el orden, pues. Orden, pues. Entonces, yo no creo que ella pueda gobernar para realmente hacer algo por Puno. Pero lo mínimo es orden. ¿Cómo es posible que los militares no hayan tomado ya todas las instalaciones estratégicas del Perú a estas horas de la noche? Ya debieron haber estado ahí hace mucho tiempo. Lo primero, Juan, estamos de acuerdo en eso, es el orden. Yo te quiero mencionar algo. La Sierra Sur, en particular, en especial, mejor dicho, ha venido sufriendo una sequía. Sí. Recién han comenzado las lluvias. Se calcula que las cosechas que deben salir a partir de abril, mayo, junio, van a tener una caída probablemente del 40-50%. Más lo de la urea, ¿no? Más lo de la urea. Bueno, yo soy orgánico, nuestros agricultores no usan urea, pero igual se utiliza para otros cultivos. Pero toda la economía en general está cayendo. Así es. Entonces, ahí tú tienes un tema importantísimo respecto al cual el Estado sí puede tomar medidas de emergencia, que no las están tomando, que jamás las tomó Castillo, por supuesto, ni se hubiera tomado. Entonces yo creo que hay un desafío dentro del contexto de algo que también tenemos que recoger, que ¿qué hereda Dina Boluarte en términos de administración pública? Claro, está bien. La mediocridad y la corrupción que se vienen arrastrando hace muchos años. En quien habla, yo hablo por mí, yo no represento a nadie. Para mí lo tengo muy claro. Esta señora no está para hacer estas grandes, ningún tipo de gran reforma. Ahorita, pero pequeñas cosas que ayudan. Hay que tranquilizar al país, pacificar es mucho más largo, poner que deje de convulsionar el paciente, tranquilizar a la gente, hacer lo mínimo indispensable, restablecer el orden, hacer las reformas en el Congreso, es labor del Congreso, no de ella, puede sugerir, puede apoyar, puede lo que ustedes quieran, y llevar a elecciones en donde el pueblo peruano entre a una profunda etapa de reflexión, porque los que quieren los enemigos del Perú, y los principales enemigos del Perú son los caviares, no los comunistas. Que eso siempre quede claro, porque el comunista te queda claro que no aporta nada a su favor, el otro se disfraza. Para que la gente se tranquilice tiene que haber paz, para que pueda pensar, de ahí vota por quien quieras. Pero si tú votas con odio y votas con cólera, no vas a votar bien. Pero esa decisión la tienes que tomar desde ahora, pues no tienes que demorar en establecer paz, orden y garantías. Y garantías. Pues el Estado pone su parte. La Boluarte tiene que entender que está administrando un país. Correcto. Antes de ir a la pausa, Nicolcita, ya sé que me está apretando, Nicolcita. Así se trata a los delincuentes, comerciantes en Paruro, no en Paruro Puno, ni en la Sierra, sino en el Paruro de acá, en Girón Paruro. Comerciantes de Paruro, que son los que tienen que vender su calculadora, su foco, todos los días, ya están hartos de los asusadores. Miren lo que pasó hoy acá, con la gente que también reacciona para defender su propio negocio, para defender su cuerpo, su vida, su salud. Veamos la nota, rapidito. Para que lleven toda la plata a la guerra de Ucrania.
Quítese ese ponta en la gente que dice, ya váyanse, déjenme trabajar, déjenme vivir, no me jodan. Y ahí nomás, porque esto ha pasado en el centro de Lima, en Carabaya, está ahí nomás de la República, en Pachitea con Carabaya. Esta gente que supuestamente, es una cuestión medio rara, ¿no? Pancho Descanseco me llama y me dice, Philip, quiero hablar de tal tema. Entonces me llama porque quiere salir en televisión y porque quiere decir tal cual cosa. Te quiere que le den la cara. Cuando Juan hace un artículo, lo paso, lo veo, le digo, oye, ¿han visto lo que ha leído, lo que ha hecho Juan Pérez? Tráelo para comentar el artículo, ¿cierto? Porque Juan quiere salir a dar la cara, ¿no? Mientras que hay gente que supuestamente tiene una agenda de reclamos, que tiene una agenda política, que son protestantes o marchantes, pero no quiere que lo graben. O sea, ni siquiera quieren argumentar algo frente a una cámara. Quieren gritar, meter palo, tirar piedra y que no me grabes. No, raro, ¿no? Veamos. ¿Vieron que está la onda para romper la cámara? Claro, tiran la piedra y esconden la mano. Porque está lleno de delinquir, pues. Porque son terroristas. Porque si los identifican, seguramente vas a encontrar el currículum vitae anterior que revela lo que realmente está detrás de toda esta movida. Y por eso es muy importante, creo yo, que ahí sí estuvo atinada Boluarte cuando declaró el otro día que estaba actuando el servicio de inteligencia. Claro. ¿Cómo derrotamos a Sendero? Por el servicio de inteligencia. Dicho sea de paso, ahora sí funcionan todas las cámaras de seguridad del centro de Lima y están enganchadas en tiempo real a los canales de televisión. Y cuando llegan las imágenes de subversivos y de terroristas, los canales de televisión dicen, miren lo que están haciendo. Cuando estaba en Merino, los canales de televisión, casi todos, salvo Willax, decían, vayan, tiren la piedra. ¿Cómo cambia el tiempo, no? Si funcionan las cámaras. Se ha desbaratado rapidito esa estratagema terruquiana de que la casa la quemaron los policías. Todo rápido, ¿no? Y hablando de terruquear, este término de terruquear, ahora pretenden invalidar el hecho de que tú digas que es lo que son, o sea, terrucos están terruqueando. Ahorita aquí nadie terruquea. Eso es pero hay que a las cosas hay que llamarles por su nombre. Si hay vandalismo criminal, es vandalismo criminal. Ahora, esa es otra de los caviares, ¿no? Tú no puedes terruquear. Ahorita te va a pasar un epónimo. Y yo les quiero decir aquí contigo que nosotros sí los terruqueamos porque son terrucos. Está bien, pues así. Vamos a ir una pausa. Si eres dueño o gerente de una empresa, haz que tu empresa siga creciendo este 2023. En Macrópolis adquiere tu lote industrial desde 1.000 metros cuadrados y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya son más de 250 empresas que forman parte de ella. Además, te ofrece entrega inmediata, crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación en 2 y 3. Para conocer más sobre las ventajas de esta inversión, ingresa a la www.macropolis o visita el proyecto Mártir Olaya en Lurín. Evidentemente, cuando yo le hago una publicidad erudita, luego pensando en que los muchachos y la gente joven, inclusive adultos mayores, se pueden hacer un moretón en una circunstancia pues deportiva, una circunstancia casual. Pero me crucé con una señora en la farmacia y me dice, yo soy esposo de un policía. Ahora tengo que comprar erudit porque mira cómo me lo van a traer a mi esposo. Una señora, ¿no? Póngase a pensar en las esposas de los policías, el temor que deben tener cuando le dan la orden a su esposo, anda de vela el motín, pero no les hagas nada, comete el golpe. Esa es la policía del Perú. Para golpes, hematomas, erudit, alivia todo tipo de golpe. Pausa, regresamos. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Los peruanos obtuvieron más tarjetas de crédito BBVA que de cualquier otro banco en 2022.
Pide tu tarjeta Smart y ten control total de tu seguridad, tus finanzas y tus beneficios. BBVA, creando oportunidades. Ayúdeme, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Que el precio de la gasolina no te frene. Llegaron los autos eléctricos Robeta, con gran capacidad de autonomía y economía, ideal para tu negocio o pasear en tu ciudad. Ahorra viajando sin contaminación con autos eléctricos Robeta. Disfruta de tu viaje soñado con Costamar. Salidas confirmadas. Punta Cana te espera desde $1,219 o 4,876 soles. Europa para ti en salida confirmada desde $3,055 o 12,220 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Para los tradicionales. Para los innovadores. Para los que están a dieta. Y para los que quieren romperla. Y para los frescos. Para los que vienen en mancha. Y también para los que juegan solos en la cancha. Para los engreídos. Para los aventureros. Para los conocedores. Para los rebeldes. Para los románticos. Mediterráneo para todos. Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur, con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy tenemos 2 marcas para ti. Aquí tenemos calidad y buen precio. ¿Dónde? En MG. Tiene motor 1500, el interior viene con asientos forrados en ecocuero, el encendido es por intermedio de botón, aros bitono. ¿Buscas garantía, rendimiento y seguridad? Entonces estás buscando un MG. Marca y modelo icónico. Si no conoces de Toyota, es que no conoces de carro. Les presento el nuevo Corolla Cross. El Corolla antes venía en sedán, ahora viene en camioneta, una SUV, totalmente renovado. Tiene tecnología Paddle Shift para un mejor manejo, pantalla multiinformación. Simplemente Toyota. Hoy vimos 2 marcas, calidad, rendimiento y historia. Expo Motor te espera, solo faltas tú. Toma Gloranta con Quión, el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. ...35 años de experiencia en el sector inmobiliario tiene Mac. Y ahora en la mañana conversaba con él y me decía, sí van a haber oportunidades, sí va a haber calma, sí va a haber paz. Sí va a haber buenas oportunidades de inversión, porque él es un optimista, pues imagínense, consuetudinario. El común de la gente de la edad de Mac, más o menos contemporáneo acá de Juan y de Pancho, sabe pues que el Perú ha pasado circunstancias horrorosas y hemos sabido salir. Así que si usted quiere comprar o vender una propiedad, tenga prudencia, tenga inteligencia y asesórese por los que sabe. La experiencia no es cualquier cosa. Mac tiene 35 años de experiencia en el sector inmobiliario. Mac compra y vende porque sabe el precio real de su propiedad. Y así como Pancho, y así como Juan, que son gente a la que yo realmente recurro continuamente, porque los viejos han vivido lo que no he vivido, pues, ¿no? Decía Pancho hace unos minutos, esta vaina de no terruquear. Algo, sí. Hemos luchado y seguimos luchando. En esa época, ¿no es cierto? En esa época los organismos internacionales también eran muy melifluos, ¿no? Todavía no se llamaba claramente al caviar. Eran socialistas o prosocialistas. El Perú había salido de una dictadura izquierdista y en América Latina había una serie de movimientos izquierdistas también.
Inglaterra cambia la visión, seguramente parte de Europa, el capitalismo, viene Reagan, lo que ustedes quieran. Pero en el Perú no estábamos nosotros todavía pues con mucho billete, no, era un país bien tirado de los pelos. Entonces el fenómeno del terrorismo no lo sentían en otro lugar del mundo latinoamericano, porque no pasaba en otros lados, pasaba en el Perú nomás. En Ecuador el movimiento Alfaro vive carajo era pues algo muy pequeño. No, los montoneros en Argentina, que fue una desgracia, muy pequeño. El mal llamado terrorismo chileno, muy pequeño. Colombia tenía la FARC, que era un tema más ligado al narcotráfico. Pero el terrorismo maoísta, insano, solamente lo hemos visto nosotros. Nadie lo puede entender. Y te quiero comentar algo, Philip, que le consta seguramente a Juan. Cuando yo fundé, a través de una ley, el Consejo por la Paz, lo primero que hicimos nosotros fue ir a la Pampa del Aquino en Ayacucho, que era territorio senderista, a proclamar que los primeros violadores de los derechos humanos son los terroristas, no las Fuerzas Armadas. Esto a mí me costó años de persecución política por parte de los caviares, juicios penales abiertos inicuamente en contra nuestra. Pero, ¿y sabes qué cosa? Yo volteo la mirada y sigo mirando hacia adelante porque vamos a convocar una Asamblea General del Consejo para reunir nuevamente a nuestras instituciones y hacer una gran campaña de defensa de los valores en el Perú, de defensa de la democracia y, como tú dices, de aclaración frente a las nuevas generaciones de lo que significa la amenaza senderista, la amenaza caviar y la lenidad que hay de los partidos políticos existentes. Veamos. Hoy, no el mío, porque en Perú Nación estamos dando la batalla también de los principios para sacar al Perú adelante. A colación de esto vino hoy un señor que se llama Cristian Salazar, enviado especial de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recordemos que la OEA, recaviar con Almagro, eran, olvídense, Castillo Corazón. Que el otro día hasta en esta reunión de la OEA, pero hasta Brasil pidió que liberen a Castillo hace 4 días. Pero engañados y estafados por Castillo. No, a esos no son rojos, son caviares. ¿Tú crees que Almagro no entiende lo que pasa? ¿Tú crees que Rodríguez Cuadros no entiende lo que pasa? ¿Tú crees que Forsyth no entiende? Philip, no nos engañas. Pero han hecho el ridículo. Ahí esa es otra cosa, pero no la engañado, OEA pues. Ha hecho perfectamente el ridículo. No he engañado. Por supuesto, yo no digo que no lo sea. Ya, pero, veamos lo que dice este tal Cristian Salazar el día de hoy, que nos quiere dar lecciones de cómo debemos calificar nosotros a quienes son terrucos. La importancia de investigaciones contundentes en estos casos. Hemos hablado sobre la necesidad que el Estado peruano garantice el derecho a la manifestación aún en situaciones tan complejas como el país lo vive ahora, y que se evite estigmatizar a las manifestaciones o a las personas que participen como terroristas. Pero justamente este tema también. Y hemos hablado que al mismo tiempo, obviamente, actos de violencia, de destrucción de infraestructura, actos de cualquier índole tienen que ser también investigados y sancionados de acuerdo al debido proceso. Ya, simplemente, ya, o sea, sin mayor pausa, miren lo que pasó el día de hoy. Vean. Han visto la paciencia que tengo yo una paciencia alucinante. Pueden, si fueran tan amables, poner los actos de violencia del día de hoy, que era lo tienen o no lo tienen, con paciencia y con buen humor. Te crean un suspenso. Te crean un suspenso. No, ese es lo que pasa, que era bobón y es más bueno que el cuáquer. A mí no me pongan de gerente acá porque no queda la estabilidad laboral. Para mí es una de las maldiciones. En esa época también, ¿te acuerdas lo de la estabilidad laboral? Detrás, a trabajar de estabilidad laboral total. ¿Lo podemos poner? Listo, igual. Pónganlo. Observe cómo este delincuente prende fuego a este montón de basura en el mercado central en el centro de Lima. Mírelo bien, no olvidemos a este vándalo que en este segundo día de caos en Lima intenta pasar desapercibido de la prensa y la policía usando una gorra y pañuelo amarillo para así incendiar
las calles de la ciudad. Escúchame, reacciona rápido. Llama a los bomberos porque quieren incendiar frente a Melchorita. No digas a mi papá nada, solo tú nomás. Llamo a emergencia a los bomberos. ¿Me estás escuchando? Observe a este otro grupo de delincuentes que corretearon y agredieron con palos y patadas a un reportero que solo cumplía con su trabajo. ¿Es esto acaso una marcha pacífica? Pero ya no estoy grabando, pero deja. Ya. Estos actos delincuenciales que hacen estos vándalos son en respuesta al verse repelidos por los 11.800 policías que resguardaron por segunda vez las calles de Lima. Pensar que el jueves por la noche vimos cómo incendiaron el edificio Marcionelli, ubicado en la cuadra 9 del Jirón Carabaya, que hoy luce en escombros. En estas imágenes podemos ver cómo un grupo de vándalos prende fuego muy cerca de este edificio, minutos antes de la tragedia. Pero cuando se les pregunta sobre estos actos terroristas a estos vándalos que siempre están aglomerados en la Plaza San Martín, solo saben mirarse las caras y decir, nosotros no fuimos. ¿Quién quemó allá? Incendio. Yo estuve ahí, estuve a 2 cuadras de allá. Estabas casi... ¿Qué es lo que vio usted? Correcto, bomba lacrimógena fue que llegó hacia la parte alta. Porque si usted me dice, a ver, tira una piedra, va a llegar de 40 metros, ¿usted cree que va a llegar voy a tirar una piedra, va a llegar hasta el techo de 40 metros? No, es imposible. Se manejan muchas hipótesis. ¿Qué ha sido provocado? ¿Por quién ha sido provocado? Por los policías. Obvio que ha sido por eso. Esa es mi opinión. Todas estas personas le echan la culpa a las bombas lacrimógenas que lanzan los policías para dispersar a los delincuentes. Sin embargo, esa hipótesis ha quedado completamente descartada. Efectivamente, es imposible y si quieren ustedes soportar un poquito de gas, ahorita hacemos la prueba acá, le ponemos papel abajo y soltamos el gas y no lo prende. Ayer no bota chispa. Lo que tiene es hay lo que es la ignición, que nosotros vemos la luz, ese bota chispa. Pero ustedes ven que el gas lo que hace es la difamación de gases, la difusión de gases. El gas se comienza a mover como una bombita, como una nube y se dispersa. Nunca hay incandescencia, siempre es disperso el gas, ese es el principio. El general de la policía, Víctor Sanabria, aseguró que las armas hechizas y las avellanas que utilizan estos delincuentes podrían haber sido la causa del incendio en el edificio Marcionelli. Y se ve claramente cuando 4 personas utilizan las avellanas. Y eso sí, nosotros sabemos que la avellana tiene la proyección de pólvora negra, luego la detonación y luego se va quemando el carrizo. Y esto al parecer lo que ha caído en la parte superior de esta casona antigua y ha generado el incendio. A pesar de ser superados por la policía, estos vándalos de diversas regiones del sur del país dicen que seguirán con su consigna hasta las últimas consecuencias. Hacia el Congreso. Y cerrar el Congreso y hacer que la corrupta, esa la usurpadora, renuncie. ¿Qué opina del mensaje a la nación de Dina Boluarte ayer que ha dicho que no va a renunciar? Totalmente negativo. Tiene que renunciar esa señora, porque esa señora ya tiene muertes encima. Inmediatamente cierre el Congreso, señor. ¿Qué opina del mensaje de Dina Boluarte ayer? Del ayer, indignante, compañero, porque la señora Boluarte se enfierra del poder y a nosotros nos están terroqueando que lo que pasó de arriba del incendio igual, pero nosotros no nos rendimos, nosotros vamos a seguir hasta el último, hasta que más... ¿Hasta cuándo vamos a soportar estos actos delincuenciales? Urgen medidas más drásticas para los que intentan acabar a toda costa con nuestra democracia. Les
traslado a ambos la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Qué hay que hacer para que no siga? Mira, lo más preocupante es de que el gobierno se esté dejando robar la agenda. La agenda del gobierno es la de establecer orden estricto con intervención de las Fuerzas Armadas. Yo pienso que ya no puede demorar esa decisión, porque los puntos estratégicos como los aeropuertos y los centros generadores de electricidad están en peligro latente. Yo creo, Philip, que aquí hay varias cosas. Primero, no hay diálogo sin interlocutor. En segundo lugar, no puede haber diálogo con una agenda política como la que está presentando los subversivos a través de un grupo de gente que ponen como carne de cañón. Tienen que ubicar a los cabecillas, tienen que detenerlos, tienen que enjuiciarlos, tienen que encarcelarlos. 1. 2. Tienen que generar el gobierno una agenda social, no política, para llegar al fondo de los problemas que tiene nuestro país. Yo estoy de acuerdo contigo, no tiene tiempo un gobierno de transición para hacer todo lo que tiene que hacer, pero puede comenzar a hacerlo. Ya, pero a ver, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a ver lo de que volvieron a intentar tomar el aeropuerto de Arequipa, pero esto me acaba de llegar hace 15 minutos. Pero ¿cuál es el temor de poner disuasivamente a las Fuerzas Armadas? Ya, está claro, ahí los tres estamos de acuerdo. Además el sentido común es palmario, ¿no? Me acaba de llegar esto hace nada. Dice, tengan cuidado los que quieran pasar por el 48, se refieren los arequipeños, kilómetro 48 de la salida de Arequipa. Según fuente policial, estos vándalos tienen intenciones de incendiar la comisaría esta noche. Kilómetro 48 es por donde se tiene que pasar para ir a Mejía, Mollendo, Víter y La Joya. O sea, quieren partir Arequipa, así como van a Barrio Chino y te dividen a Cañete. Por lo que han hecho en Puno, ¿no es cierto? La carretera que va de Saguadero a Puno y Julián, que está cerrada. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy en los aeropuertos de Arequipa y de Cusco? Que quieren volver a hacer lo mismo. O sea, ¿cuál es tu agenda cuando vas a tomar un aeropuerto? Por eso al tal Cristian, ¿cómo se llama este palito? Salazar. Cristian Salazar. ¿Por qué no lo dejan un día sin resguardo policial? ¿No? Cuando hablan los extranjeros, no entienden lo que es el Perú, ¿no? No entienden. Claro, tampoco seguramente en el extranjero en un aeropuerto que tenga un alambrado, ¿no? Esto es una cosa alucinante. El aeropuerto de Arequipa, un alambrado, lo jalas y se cae. El aeropuerto de Julián. Es una internacional que está atada. Cuando Lula a su agente en la OEA le dice, señor, usted reclame que suelten a Pedro Castillo. Cuando sale el comunicado de López Obrador, que en su haber tiene en 2 años de gobierno 187.000 asesinatos. 187.000 asesinatos. Sí, cada uno Petro, cada uno de estos ignora por completo la corrupción, ignora por completo lo que está pasando en el Perú. Por supuesto que no lo ignora. Pero además, antes de la pausa, ¿no? La minera Tapacay anuncia paralización de operaciones y era una minera que no tenía mayor conflicto social, dicho sea el paso. Claro. No tenía mayor problema. Pero claro, eso se llama el terrorismo. ¿Por qué se llama terrorismo? Porque te genera temor, te genera terror, te genera inacción. Espantan la inversión, espantan el Estado de Derecho y ahí entra el comunismo. Pero en fin, vamos a ir a una pausa rápida, rauda y veloz. ¿Quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune y que tus huesos y músculos estén más fuertes que nunca? Toma Galel, el complemento nutricional que aporta los nutrientes y aminoácidos esenciales que tu cuerpo no produce y necesita para funcionar bien, gracias a que contiene proteína de huevo. Súper concentrado, súper completo y súper conveniente, ya que rinde hasta 30 porciones. Ahora tienes una manera Calel de vivir la vida. Calel es un súper alimento. Pausa, regresamos. He venido a Plaza Norte a hacer compras, pero antes de eso tengo muchísima hambre, así que ¿qué les parece si vamos al patio de comidas y vemos qué encontramos? Ya estamos aquí en Don Buffet en el patio de comidas y estamos con Nilton. Nilton, ¿qué nos estás presentando hoy? Tenemos la riquísima sopa seca con carapulcra, tenemos el arroz con pollo tradicional de Don Buffet, los frijoles con secos, muy riquísimos como siempre, así es. Y no solamente tenemos esto en Don Buffet, tenemos comida internacional, comida criolla y también chifa, ¿no? Así es, en Don Buffet encontramos de todo. Así es. Llegamos al Bicentenario 2021, estamos aquí con Anthony. Anthony, ¿qué nos ofrecen el día de hoy? Tenemos el Juane, tacacho, también te presentamos el lomito clásico de arroz con pato, pues, ¿no? El lomito me han dicho que acá en Bicentenario 2021 es infaltable. Es nuestro plato estrella de este local. El plato bandera. El plato bandera de nuestro local. O sea, tenemos todas las regiones acá. Todas las regiones, en todas las regiones, pescados y mariscos también tenemos. Y llegamos, sabemos, y estamos aquí con Magali. Magali, ¿qué hamburguesas tenemos en mesa? Una de las categorías que trae Bembos, las bembonas. Esta es la lo pobre. Por aquí tenemos la salsera. Una hamburguesa contundente. Se pone a bailar.
Por aquí tenemos la churrita, tenemos hamburguesas, tenemos menús, tenemos piqueos, tenemos variedades de productos. Los acompañantes también. Buenas. Como verán, he comido delicioso. Hemos tenido hamburguesitas, comida criolla y también comida de la selva. Estaba espectacular. Ya sabes que eso y mucho más lo puedes encontrar aquí en Plaza Norte, así que tienes que venir a visitarnos. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Los peruanos obtuvieron más tarjetas de crédito BBVA que de cualquier otro banco en 2022. Pide tu tarjeta Smart y ten control total de tu seguridad, tus finanzas y tus beneficios. BBVA, creando oportunidades. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Que el precio de la gasolina no te frene. Llegaron los autos eléctricos Robeta, con gran capacidad de autonomía y economía, ideal para tu negocio o pasear en tu ciudad. Ahorra viajando sin contaminación con autos eléctricos Robeta. Ahora tu Gloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real, con penetrante vapor, aroma mentol, que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente. Te levanta inmediatamente. Reventó el Pozo de la Tinca. El 15 de enero, un tinquero de Villa María del Triunfo se llevó más de 10,5 millones de soles. Felicitaciones a nuestro ganador millonario. Cada vez más ganadores con Tinca. Tú puedes ser el próximo. Tinca, siempre hay un ganador. Mayday, this is Captain Rudy Orr. We have gone down. My people just want to go home. My passengers, my responsibility. I like this guy. ¿Esto dura hasta el domingo? ¿Dura hasta mañana? ¿O vamos a seguir en una inercia si la señora no toma decisiones drásticas? Gravísimo si esto se convierte en un modo de vida de los peruanos, mira, de 10 días, de 15 días o de un mes quizás. La economía está siendo muy afectada, los suministros y las vías bloqueadas. Tiene que poner paz de verdad en Lima y en las carreteras del Perú. Está claro, orden, pero con Fuerzas Armadas. Que no implique salir a jugar matagente, porque la idea es que las Fuerzas Armadas salgan para no tener que matar. Yo quisiera, Philip, cerrando el programa, presencia de la y aprovechar el espacio para decir lo siguiente. Como presidente del Consejo por la Paz y presidente del Partido Político Perú Nación, que invito a quienes nos escuchan a seguir en la lucha por una democracia con justicia social y sin corrupción y sin violencia. Correcto. Todos tenemos que cerrar filas en torno a ese objetivo, más allá de discrepancias personales, ideológicas, políticas o de cualquier índole. Porque el enemigo, como tú bien lo has señalado, son los comunistas y los terroristas que quieren tumbar el sistema democrático hoy día del Perú. Muy agradecido a los dos. Gracias, buenas noches. Ahora sí, tienes un problema de audición, escuchas pero no entiendes, subes el volumen de Peo Radio 91.9 FM, la radio con fe o de Willax Televisión. Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a la medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país como Willax. Gracias, buenas noches. Acabo de terminar de grabar y me muero de hambre. Y aquí en Plaza Norte hay miles de opciones para almorzar, así que vamos a conocer algunas. Ya estamos aquí en Delicaz, estamos con José. José, ¿qué tiene Delicaz para ofrecernos? Lo hemos saltado, que es nuestro plato de bandera, unas pastas que están espectaculares, las mil hojas que son de lo mejor que puedes encontrar acá en Delicaz, fuera de desayunos, ensaladas, bols. Sí, está delicioso, así que ya saben, tienen que venir a visitar Delicaz. Nos encontramos ya en Mediterráneo y estamos con Diego. Diego, ¿qué nos han preparado el día de hoy? Clásico pollo a la brasa,
acompañado de nuestras papas onduladas, y además tenemos los clásicos anticuchos. Tenemos muchos platos en carta en las cuales pueden venir en familia para que puedan acoger. Me encanta, Mediterráneo es un lugar que tienen que venir sí o sí aquí en Plaza Norte. Así que Jimena, cuéntanos un poquito acerca de King Crab. Tenemos más de 24 sabores en la carta y por ejemplo este es un pack de 9 donde puedes elegir tus sabores favoritos. Está espectacular, así que ya sabes, si quieres un postrecito para complementar el almuerzo o quieres ver más opciones, pues tienes que venir a visitarnos aquí en Plaza Norte. Yo me llevo esto. Y bueno, esto también. Chao. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Vacaciones soñadas con Costamar, salidas confirmadas, lo mejor de Europa y Londres, del 14 al 31 de mayo, desde $3,675 o 14,700 soles. Salida a bordo del Royal Caribbean Rhapsody of the Seas, desde $1,105 o 4,420 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Bolsas, ojeras, líneas de expresión. Prueba Next Crema. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Hedera Helix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. ¿Te encuentras debilitado o sin fuerzas? Toma Calel, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmune y a levantar tus defensas. Llegó Calel, el superalimento. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. Le doy 5 segundos para quitar la mano. Las noches de los sábados se viven al máximo. No confíes en nadie. Te lo dije. Obligado a cumplir una misión. Tiene 3 segundos para cambiar de opinión o nunca estará disponible. Trasladar a una bella joven por un camino lleno de sorpresas. Jason Statham, El Transportador 3. Este sábado a las 8, Butaca Extreme, solo por Willax. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. Hola, aquí estamos en Yo Caviar. Prosiguen pues todas estas revueltas, estos disturbios, sí, este lumpen violento, provocando disturbios en Lima y en gran parte del país. Es un esquema muy parecido al que hizo Evo Morales años atrás en Bolivia. ¿No se acuerdan ustedes cuando se tumbó al gobierno de Sánchez de Lozada? Hubo 68 muertos, revueltas generalizadas, el ejército disparó, pero al final no se pudo controlar el tema, cayó Sánchez de Lozada, entró Carlos Mesa y a los 2 años tuvo que renunciar, ¿no? El vicepresidente era Carlos Mesa, porque también le volvieron a armar disturbios y ahí tomó el poder Evo Morales, del cual no se apartó durante muchos años. Es el mismo esquema, es el mismo esquema de la revuelta, ¿no? Y también lo hemos visto en Chile, ¿no? Con el gobierno de Piñera y en Colombia con Duque. Esto no es normal, no es casual.
no es casual. Antapacay, están atacando la minera Antapacay, han entrado a Antapacay. Ahora, yo le digo a la gente que trabaja ahí, a los mineros, defiendan pues su puesto de trabajo. Un poquito más de virilidad, pues sean más machos. Si vienen los huelguistas a atacar su puesto de trabajo, agarra tu pico y pala y sácalo, pues. Sáquenlos. Tampoco son supermanes los que vienen. Defiende tu puesto de trabajo. A mí la pasividad peruana es impresionante. En Desaguadero han quemado un local ahí en la frontera, un local de migraciones en la frontera. Sigue la cosa movida. Les recomiendo mucho que lean un artículo de Iván Alonso, hoy día en El Comercio. Habla sobre Puno. Ciertamente es un departamento, una región muy pobre, es una región muy pobre, pero las mejoras son impresionantes. Fue la región de las que más creció del 2007 a 2021, un ritmo de 4% anual. La construcción 7% anual. Tiene el doble de médicos ahora que hace unos años. 6 veces más contribuyentes e impuestos. Hay cambios en Puno. Hubo una mejora. También la red vial creció bastante. Es interesante leer eso. No es que la cosa haya sido tan mala. Bueno, hay todo este debate sobre el incendio. Pues miren cómo quedó parte del corazón, cómo quedó esa casa tan bonita, quemada. Ahora dicen que la bomba lacrimógena, ya salieron los rojos a crear una leyenda. No falta el imbécil que diga de que se ha imitado a Montesinos con el Banco de la Nación y que lo ha quemado la policía. Y eso lo van a decir los rojos y no va a faltar el imbécil que se lo va a creer, ¿no? Yo no creo que la bomba lacrimógena haya ocasionado eso, la verdad. Hubiera habido miles de incendios en el Perú con la cantidad de bombas lacrimógenas que se han tirado. Y el que está muy detrás de todas estas marchas aquí en Lima es Hernando Ceballos. Ya se los dije el otro día. Eso salió en la revista de Gil Lebrán. Y es verdad, está volviendo a aparecer. Cara de mosquita muerta que fue ministro de Salud, que era el Frente Amplio, está sacando un partido político ahí. Está muy activo en estas cosas. Quiere capitalizar eso, comerse a la izquierda. Se peleó con el cura Arana, pues. López Chau, pues yo lo conozco, López Chau hace años. Era un economista heterodoxo, es ingeniero, estuvo metido en el Banco Central una época. Ahora está rector de la UNI, entonces siempre ha querido ser político López Chau. Entonces le ha dado pues cobijo a un gran grupo de esta gente que ha venido de afuera. Dice que si él fuera manifestante estaría marchando, que él es comunista. Que le caiga la Contraloría, porque ha metido gente a un bien público que no es suyo. La universidad no es el departamento del señor López Chau para que él meta gente adentro. Así que la Contraloría que lo procese y lo destituya, porque la UNI no es un dormitorio, no es la casa de López Chau, no es la casa de huésped de López Chau. Así que muy bien, está picón ahora que la Contraloría se le ha ido encima, que le saquen el pellejo y lo destituyan, porque él no puede prestar la UNI para que se aloje gente como le da la gana. Una cosa es San Marcos que se ha metido a la mala, pero acá en la UNI él les ha abierto las puertas. Así que ya pues que la Contraloría intervenga, defienda los bienes públicos. ¿Para qué pagamos impuestos? Eso es un bien público de todos los peruanos, no es del señor Chau. Así que a destituir a Chau. Sigamos. Es que hay un complejo gigantesco con Lima, que es mentira. O sea, Lima hace mucho tiempo que le ha dado a las regiones su dinero, a las municipalidades, el canon, les transfiere mucho dinero. Ellos no lo saben gastar. Acá hay una reflexión de esa persona que la vi por WhatsApp, me parece súper interesante. O sea, ellos tienen dinero. Incluso se disparan a los pies. Leche Gloria, miren, al quemar esa planta de acopio de Leche Gloria en Arequipa, ahora la pobre gente que produce leche de Arequipa no tiene a quién venderle. Entonces defiendan su negocio, ustedes también, pues defiendan su negocio. Saquen a patadas a los revoltosos cuando vayan a hacerle daño a ustedes. Pedro Barreto, ¿no? El curita el cardenal que tenemos que nos puso el peronista de Roma, resulta que le da un terreno al camarada Melquiades, una denuncia de Perú 21, ha pasado piola, pero nadie dice nada, pero miren ahí, que odian a Barreto incluso, miren eso, impresionante. Gerardo Momi, qué gracioso, ha habido pues un comunicado de la gente de la Inmaculada quejándose contra los jesuitas por su posición frente a las protestas. Los jesuitas siempre han sido una sarta de hipócritas y de comunistas en la iglesia, siempre han sido nefastos, por eso este papa es jesuita. Pero uno de los que firma es Gerardo Momi. Miren qué gracioso, Gerardo Momi, el hijo del dueño de la República, ahí, ¿no? Y vayan por favor a ocuparse, vayan a defecar, tienen baños en Camaná 320, la República, vayan por favor, utilicen la República de baño. Momi les va a abrir sus puertas del baño, pueden ir a su casa también a ocuparse, les va a prestar el baño de su casa.
Para cerrar, Lucho Cáceres, Jason Day, miren las cosas que ponen. Evelyn Ortiz, no consuman cosas que producen estos artistas, no lo consuman. Ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa porque este Sandro Mairata de la República que dice que los limeños destrozamos Manco, destrozamos Puno, o sea, el símil que hace es lo más estúpido, ¿no? No consuman los bienes que producen esta gente, por favor. Y defiendan su barrio, defiendan su barrio. No sean pasivos, defiendan. Venga el revoltoso, duro con el revoltoso. Los dejo.